Este debate creo que ha caído muy bien para las personas que han podido desarrollarlo. Gracias, Juan. Han podido desarrollarlo porque justamente les va a dar las armas, por decirlo así, para el caso que vamos a desarrollar el día de hoy. Fueron dos debates, un debate que se dejó hace 2 semanas y otro debate que se dejó este último lunes. Ya, entonces vamos a iniciar con la sesión. Me confirman, por favor, cuando lo vean. Se ve, profe. Ya, buenas, gracias, Luigi. Entonces, dicho esto, iniciamos. Como ustedes saben, chicos, hemos visto diversos conceptos hasta el momento, muchos de estos haciendo referencia justamente a conceptos como riesgo, como amenazas, vulnerabilidades, ¿no? Todo ello con el objetivo de poder adentrarnos en este proceso, en esta evaluación o assessment de lo que involucra una gestión de riesgos, ¿ya? ¿Con qué objetivo? De poder identificar cuáles son nuestros activos críticos más relevantes para la organización, ¿no? Y que en base a este resultado o a lo que nos otorga este resultado, ¿no? O entregable que podríamos obtener después de realizar una evaluación de riesgos, nos va a permitir enfocar los esfuerzos que debemos tener o realizar para poder proteger nuestros activos más críticos. ¿Sí? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Ninguna? Ya, ok. Enfocar, como les decía, nos va a permitir tener claridad hacia qué activo de información o hacia qué proceso debemos nosotros enfocar los esfuerzos para poder mitigar los riesgos de seguridad de la información. ¿No? Todo esto de la gestión de riesgos de seguridad de la información específicamente parte de una norma, de la ISO, o en este caso de un estándar que transmite la ISO IEC 31000, que es aquel grupo de políticas que nos permiten gestionar de forma adecuada los distintos riesgos como tal. Dentro de este grupo de riesgos, obviamente, una línea de ellos es justamente los riesgos asociados a seguridad de la información, que es lo que nos transmite la ISO 27001 y que a través de su SGSI, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, nos da las pautas necesarias para abordar este tipo de riesgos. Específicamente, lo que vamos a ver el día de hoy son la evaluación de riesgos, el tratamiento en sí de los riesgos que nosotros debemos hacer para poder transferir, eliminar o retener riesgos para poder salvaguardar nuestros activos de información o la información como tal, ¿no? Y también vamos a hacer, obviamente, identificación de las distintas amenazas que podrían ser afectar, nuestros activos de información. En las necesidades que hoy en día tenemos en toda organización, como ya lo hemos visto, solamente para repasar, estas necesidades tienen que estar en línea a los requerimientos que presenta el negocio para que podamos repeler algún evento de ciberseguridad. Estos eventos de ciberseguridad pueden afectar a la confidencialidad, a la integridad o a la disponibilidad de nuestros activos de información. Para eso es importante que nosotros podamos implementar controles y esos controles se tienen que basar bajo requisitos o requerimientos de seguridad, ¿no? Cuando nosotros lleguemos al punto de evaluar un riesgo, vamos a darnos cuenta de que nosotros estamos prácticamente realizando un análisis o elaborando una matriz de riesgos que nos permite tener claridad de cuáles son los activos de información, cuáles son las amenazas que podrían estar al acecho y cuáles son las vulnerabilidades que pueden presentar nuestros activos. A partir de allí, nosotros, como hemos hablado, tenemos que identificar los posibles controles o medidas de seguridad. Recuerden que la gestión de riesgos, la gestión de riesgos como tal, es un punto que llega a intersectarse entre las distintas amenazas que se podrían suscitar en la organización, los diversos sistemas de información que puede tener la empresa y las vulnerabilidades que podrían adolecer nuestros activos de información. Recuerden que la amenaza de por sí lo que va a buscar es aprovechar una debilidad de nuestro activo de información para que logre utilizar
algún medio, probablemente un vector de ataque o un exploit para que finalmente logre obtener su objetivo, ¿no? Su objetivo que finalmente es de que logre tener alguna afectación o impacto sobre la organización, ¿no? La gestión de riesgos como tal presenta fases o pasos. No sé si habrán podido revisar, pero espero que sí, en el debate que les compartí hace 2 semanas, había un enlace hacia INCIBE en donde transmitía de forma sencilla cuáles son los pasos que se deben de seguir en toda gestión de riesgos. Y si bien es cierto, estas fases que están en el slide son fases de lo que transmite la ISO 31000, o sea, la norma ISO IEC 31000, pero lo que nosotros nos interesa, por decirlo así, específicamente estudiar más es lo que se debe de seguir a nivel de una gestión de riesgos con respecto a lo que es la seguridad de la información. Estas fases son un poquito más macro, ¿no? Más a alto nivel, si queremos verlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque es una lista un poco más, va a dar redundancia, un poquito más a alto nivel, ¿no? En cambio, lo que a nosotros nos interesa, producto del curso que es de seguridad informática, nos interesa ver los pasos que se deben de seguir en toda gestión de riesgos, que no están, no son tan distantes como verán, ¿no? Más bien sí coinciden en lo que nos transmite el marco como es la ISO 31000 y lo que nosotros vemos como seguridad de información, pero es importante que igual lo conozcan, ¿no? A nivel de la ISO 31001, hablando de gestión de riesgos como un proceso macro, hablamos de que es importante establecer el contexto, lo cual también transmite la gestión de riesgo a nivel de seguridad de información. Es importante que se identifiquen los riesgos, y cuando hablamos de identificar los riesgos, es porque también estamos por detrás identificando los activos de información. Es importante de analizar los riesgos, ver si es que dentro de ese activo de información o del proceso existen varios activos, va a redundancia, que podrían estar inmersos, ¿no? Y a partir de ahí realizar una evaluación de riesgos en sí. Es decir, empezar a cuantificar o a valorizar cuál de esos activos son más relevantes que otros para poder identificar si es que el riesgo que tenemos asociados a un activo es de mayor impacto, es de mayor preocupación para la organización en relación a otro activo. Y cuando llegamos al punto de tratar el riesgo, ahí vamos a tener que seguir ciertas acciones para poder ver si es que reducimos el riesgo de forma de que podamos mitigarlo, ya sea con una transferencia del riesgo, una aceptación del riesgo, o si podemos incluso llegar a eliminarlo, ¿no? Estos 4 elementos que transmite la gestión de riesgos a nivel de la ISO 31000 son, como les decía, a nivel macro, ¿no? El análisis de riesgo, la parte roja, es todo lo que ya conocemos dentro de una gestión de riesgo de seguridad de información, ¿no? ¿Por qué? Porque se identifica el contexto, se identifican los activos de información, se identifican las vulnerabilidades, las amenazas asociadas y también los controles que se pretenden proponer para mitigar el riesgo. En la parte de clasificación de riesgo, nosotros vamos a identificar de todos los activos que están siendo analizados, vamos a identificar qué elementos pueden ser más críticos que otros, ¿no? Y en base a eso, empezar a clasificar si es que el riesgo asociado a un activo de información puede ser más crítico o menos crítico en relación a otro riesgo de otro activo de información que puede ser también más crítico o menos crítico, ¿no? Entonces, a partir de ahí vamos a empezar a clasificar y a poder tener cierta categorización de los riesgos que van saliendo producto del análisis que estamos haciendo, ¿no? o realizando, ¿no? En el control de riesgos es más que todo plantear acciones que nos permitan a nosotros, como su propio nombre lo dice, controlar el riesgo, poder medir su avance y que éste no pueda de alguna manera volver a activarse, si queremos verlo así. ¿Con qué objetivo? Para poder obviamente monitorearlo y que nos ayude a tener cierta visibilidad de su comportamiento. Nos podemos ayudar de indicadores de ciberseguridad, nos podemos ayudar de ciertos planes de acción que nos permitan a nosotros saber de que ese riesgo, si en su momento fue alto,
al día de hoy probablemente se ha mantenido en un nivel medio o incluso podemos llegar al punto de tener visibilidad para que llegue a un nivel de criticidad bajo, ¿no? Y la reducción de riesgo es finalmente cómo estamos gestionando nuestros riesgos para que puedan estar siendo aceptados, monitoreados, retenidos, ¿no? O incluso transferidos o incluso eliminados, ¿no? Bueno, finalmente esta gestión de riesgos no es más de lo que hemos estado hablando. El análisis de riesgo contempla todo lo que ya hemos visto de identificación de activos, amenazas, vulnerabilidades y el tratamiento de riesgo, lo que les decía, ¿no? Podemos aceptar el riesgo, también llamado retenerlo, podemos también transferirlo, podemos mitigarlo a través de controles de seguridad o podemos incluso eliminarlo. Pero dentro de estas diversas variables que nos da el tratamiento de riesgo, podemos hacer uso de diversos artefactos o acciones. Un artefacto puede ser, por ejemplo, una política de seguridad de la información o procedimientos que nos permitan justamente mitigar el riesgo, ¿no? Identificación de nuevos controles de seguridad. Cuando identificamos nuevos controles de seguridad y los implementamos, prácticamente lo que estamos haciendo es mitigar el riesgo. O sea, hay diversos planes o formas de poder atacar cada una de estas opciones que nos da el tratamiento de riesgo, ¿no? Cuando hablamos de gestión de riesgos, recuerden que estamos valorizando los activos de información que podamos nosotros estar identificando en este proceso como tal, ¿no? Es importante que nosotros sepamos identificar si nuestros activos, que son parte de un proceso, o que si son parte de alguna unidad del negocio, son más relevantes que otros, ¿no? Definitivamente. Es diferente analizar un proceso de gestión de compras, en donde probablemente el activo más crítico sea la base de datos de una información, que incluso poder realizar un análisis o una evaluación de riesgo de un proceso de acceder o de dar internet gratuito a nuestros clientes internos de la organización, porque finalmente si es que el Wi-Fi es de alguna manera indisponibilizado, finalmente no va a generar mayor impacto a la organización a que si es que la base de datos es afectada y que obviamente es parte del proceso de compras, como le mencionaba, ¿no? Entonces son diferentes tipos de criticidad que puede tener nuestros activos de información y a eso llamamos a nosotros valorización de los riesgos que nosotros vamos a ir analizando en estas evaluaciones como tal. Bueno, estos son riesgos, estos son fases o pasos a alto nivel de lo que nos transmite la gestión de riesgos. Es importante que lo conozcan, porque son solamente fases que se manejan. No están muy en línea, porque como menciono, es parte de la ISO 31000, identificación de riesgos, medición, cuantificación y gestión, pero a lo que a nosotros nos interesa más es nuestro core, que es justamente lo que está asociado a lo que es seguridad de la información, lo que ya hemos visto, ¿no? Lo que es identificación del contexto, es identificación de los activos de información, es identificación de las amenazas, identificación de las vulnerabilidades, identificación de las posibles medidas de seguridad, y la evaluación del riesgo, el cálculo del riesgo y finalmente el tratamiento del riesgo. ¿Ve, chicos? Bueno, la probabilidad puede ser categorizada o representada con diversos criterios. Aquí le he puesto 4 criterios. En algunas ocasiones también le pueden poner 3 criterios, bajo, medio, alta, pero finalmente como tú gustes o como ustedes gusten categorizar la probabilidad del riesgo, finalmente va a servir para que tengas tú... ¿Sí? ¿Hola? Parecía que alguien tiene una consulta. No, no. No avisan nada más, chicos. Finalmente, como se pueda categorizar la probabilidad, lo que va a servir finalmente es que les den una referencia de qué tan probable, qué tan frecuente puede ser que se suscite este evento de ciberseguridad. El impacto finalmente es justamente esta consecuencia que puede presentar este evento de ciberseguridad o el efecto en sí que podría originar este evento de ciberseguridad sobre la organización. Obviamente hemos hablado de esto antes y sabemos muy bien que los efectos que puede presentar un evento de ciberseguridad traen efectos del tipo económicos, pues son pérdidas financieras, temas legales, de imagen, etcétera, ¿no? Recuerden, chicos, que el riesgo se calcula al multiplicar probabilidad por impacto,
y las categorías que nosotros podamos brindarle a la probabilidad o al impacto pueden ser que se manejen estas 4 que se están mostrando en este slide, como también se pueden utilizar simplemente 3 para cada una, bajo, medio y alto, como lo que también se transmitió en el artículo que les compartí de INCIBE, ¿no? Finalmente, si quieren tomar 3, 4 o 5 categorías, la idea es de que estas 3, 4, 5 categorías que se pueden utilizar, ya sea para probabilidad o por impacto, permitan a ustedes tener claridad al momento en que ustedes multipliquen o lleguen a justamente interactuar con estas variables, tanto para la probabilidad como el impacto, para obtener el resultado de lo que es un riesgo en sí. Y recuerden que en la última fase de toda gestión de riesgo, manejamos diversas variables u opciones que nos da justamente el tratamiento de riesgo. Es decir, que podemos aceptar el riesgo en sí, o también lo denominamos de que la organización o el owner de un proceso en sí puede terminar reteniendo el riesgo. Cuando hablamos de aceptar es porque el owner está reteniendo el riesgo. También podemos transferir el riesgo, es decir, de que si por ejemplo tenemos una entidad financiera y como toda entidad financiera puede ser un blanco o un foco latente por los cibercriminales, entonces si es que a esta empresa financiera llega obviamente a ser comprometida por un evento de ciberseguridad, lo correcto es de que esta empresa financiera pueda tener la capacidad de poder reactivar sus servicios y obviamente para eso necesita cierto soporte económico, ¿no? Pero obviamente como necesita un seguro de por medio, la entidad financiera probablemente adquiera este riesgo, este seguro ante eventos de ciberseguridad con una empresa de seguras como tal, ¿no? Y esta empresa de seguros como tal probablemente podría ser externa o ajena a esta entidad financiera. Entonces, para eso decide probablemente transferir el riesgo a esta empresa de ciberseguros para que obviamente en el caso de que se llegara a comprometer o a materializarse un riesgo de ciberseguridad, tenga un respaldo de por medio, ¿no? Reducir el riesgo a un nivel aceptable, ¿no? Cuando hablamos de eso es porque de alguna manera nosotros vamos desde el momento en que identificamos de que un activo de información o un proceso en sí del negocio presenta un riesgo y nosotros identificamos en ese momento de que el riesgo es alto, si nosotros llegamos al punto de decidir que buscamos reducir el riesgo, es porque necesitamos implementar controles. Y cuando nosotros implementamos controles, debemos implementar estas contramedidas a fin de que el riesgo definitivamente baje. Si está en un nivel alto, la idea es de que baje a un nivel medio o un nivel mínimo. Todo eso va a depender del nivel, como se dice aquí, del nivel aceptado por la organización. ¿Y cuál es ese nivel aceptado por la organización? Aquello que se va a definir con la alta dirección de cuál es el apetito de riesgo que va a determinar o que va a definir como aceptado la organización. Por ejemplo, si al día de hoy identificamos de que todas nuestras estaciones de trabajo no tienen antivirus, o si es que algunas de ellas no tienen antivirus, la idea es de que cuando esta información se la presente a la alta dirección te transmita de que lo mínimo aceptado por ellos, ¿no? por la alta dirección, es de que las estaciones de trabajo tengan un cumplimiento mínimo o mínimo citado de que el 5% no presenten el antivirus o un anti-malware. Pero si en este momento tú analizas el riesgo sobre estas estaciones de trabajo, no, que deberían tener un antivirus o un anti-malware, y te encuentras de que estás a un 30%, un 20%, por poner un ejemplo, entonces probablemente ese porcentaje actual hace de que tu riesgo salga en un nivel alto. ¿Por qué? Porque definitivamente estás en un 30% de cumplimiento y lo que te pide la organización es que como mínimo o como máximo, porque obviamente cuando hablamos de un nivel de un nivel o apetito de riesgo aceptado por organización, te va a dar siempre, la alta dirección te va a pedir un umbral. Te va a pedir un umbral que puede ser, en este caso, máximo un 5% de aceptación. Entonces, si es que ustedes se encuentran al día de hoy con un 30% de cumplimiento, definitivamente el riesgo va a salir alto.
Entonces, lo que tú debes ahí proponer, o ustedes deberían de accionar, es proponer ciertos planes de acción, ciertas actividades que permitan justamente incrementar el nivel de cumplimiento de ese 30% a un 90, a un 95%. ¿Con qué objetivo? De que ustedes puedan estar dentro del nivel aceptado por la organización. De esta forma, están en línea a lo que la alta dirección les están solicitando y así ustedes pueden reducir el riesgo. El reducir el riesgo en el sentido de que en un momento estaban en un nivel alto y ahora está en un nivel bajo. ¿Ok? Y cuando buscan evitar riesgos, simplemente es prácticamente eliminar el riesgo, tratar de desechar ese riesgo que podrían estar fastidiándolos o podrían estar también estresándolos o impactándolos de alguna manera. Entonces, como ya lo hemos hablado anteriormente, la única forma de poder evitar el riesgo o eliminarlo es de que simplemente el proceso interno o el activo de información deje de existir. Entonces, ustedes también pueden evitar el riesgo de esa forma, tratando de hacer de que el activo o el nivel o el proceso interno del negocio simplemente deje de existir. Y de esa forma evitan el riesgo o lo eliminan. ¿Qué, chicos? Y eso es lo que quería compartirles el día de hoy, porque las otras láminas ya hablan específicamente de cada uno de estos puntos y bueno, se los acabo de resumir con todo lo que les he contado. Ya, chicos, entonces esa es la clase de hoy. Vamos a desarrollar el caso para que no nos ganen tiempo. Se los voy a ir proyectando el caso para que puedan revisarlo. Y